Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros. Creo que hay que revisar un poquito la historia, pues para poder revisar qué es lo que estamos hoy discutiendo aquí y entonces pensar pues, cuál es la mejor forma de actuar como Senado de la República. Hay que recordar que el horario estacional en México se instauró desde 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Tenía una lógica empatar nuestro horario, particularmente con el vecino del norte, pues en medio de un conflicto armado de esa dimensión. Y si bien es cierto, las posteriores intentos por tener un horario estacional han tenido varios momentos bien interesantes dentro de la vida pública del país. Desde aquel decreto de Vicente Fox, que después fuera declarado inconstitucional porque estaba invocando una convención, la Convención de Greenwich, que pues para efectos prácticos es eso, es una convención, no un instrumento jurídico. Era tanto como estar citando la ley de gravedad o la ley de la oferta y la demanda. No me sorprende por quien lo firmó en aquel momento. Pero la Corte fue clara, lo declaró inconstitucional, se creó la ley. Y recordamos que en aquel momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues tuvo un debate al respecto. Y ese debate se resolvió en 2001 por la vía de una consulta muy amplia entre la ciudadanía. Era el mecanismo que existía en ese momento para conocer el sentir de la población, la percepción que se tenía sobre un tema pues que afecta en lo más íntimo, lo más personal de los ciudadanos, con los elementos a favor y en contra. En aquel momento esa consulta que llevó a cabo el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues arrojó una serie de resultados que después fueron revertidos otra vez por un asunto de constitucionalidad y demás. Pero lo relevante aquí, y cuento esta historia por una razón, no había mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa. Nosotros le dotamos a los mexicanos y a las mexicanas esos mecanismos. Recuerdo el día que se votó y lo celebramos. Los mexicanos tendremos la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana y entonces colectivamente ser legisladores. Los ciudadanos podremos, por la vía de las firmas, hacer una consulta popular y entonces preguntarle a la nación sobre un tema de relevancia nacional. Y los ciudadanos podemos presentar candidaturas independientes. Bueno, ¿cómo le ha ido a eso? No voy a hablar aquí de las candidaturas independientes, pero sí de la iniciativa popular, por una razón. Cada vez que ha habido un esfuerzo de ciudadanas y de ciudadanos por recabar firmas, por creer, a pesar de los choques todos los días, vuelven a creer en la democracia, ¿qué les decimos? Les damos la espalda. Cada vez que ha habido recolección de firmas por una causa que un grupo que nunca debemos de desestimar porque no sean legisladores o porque no sean políticos con capacidad legislativa, cada vez que lo han hecho, siempre reiteradamente les hemos dicho no, no están bien, no tienen todos los elementos, o es que los ciudadanos no saben, no entienden. Miren, esto no solamente tiene que ver con Sinaloa, no solamente tiene que ver con estos 268,000 sinaloenses, tiene que ver con la respuesta que estamos teniendo. Si otra vez este proceso llegó hasta acá, porque hay otros atorados, varios, el de segunda vuelta, y vaya, yo tengo una opinión sobre segunda vuelta, pero hay ciudadanos que tienen una opinión distinta. Bueno, dejémoslo que se debata. Y hay otros muchos temas que han estado atorados. Este ya llegó hasta acá. Y entonces les vamos a decir no. Entonces, ¿no habrá una simulación en los mecanismos de democracia directa que hemos planteado? Porque también las consultas populares han sido todas rechazadas, empezando por la del petróleo. Entonces, veamos lo más amplio. Hay quienes plantean que mientras se viva más al norte se ahorra más. Entonces, mientras estén más al norte, como los Estados Unidos, sí hay una lógica de ahorro. Mientras más al sur, menos ahorro.
El ahorro, que supuestamente, seguramente va a ser el argumento, que ya no se va a tener, vale la pena como una forma de reactivar y de tener en nuestra historia legislativa haber sido los primeros senadores que aceptamos una iniciativa popular, una iniciativa ciudadana que está motivada y fundada por ciudadanos que tienen el derecho en la Constitución. De eso se trata esta votación. Yo lo que digo es, démosles ese beneficio, démosles cartilla de mayoría de edad. Son 268,000, son un montón. Creo que tienen derecho a decidir sobre su horario. Les negamos en muchas otras ocasiones, incluido 3 de 3, por cierto, 734,000 y dijeron no. Bueno, ya, historia pasada. Pues esta vez les digamos que sí, y dejemos que ellos también sean protagonistas de su destino. Creo que de eso se trata y creo que nos puede salir bien. Ojalá se logre el acuerdo. Muchas gracias.